Bienvenidas y bienvenidos a Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio, estudiantes de Derecho hablaremos sobre lo que ocurre a nivel nacional, sobre lo que se juega a nivel estatal y local y sobre todo cuestiones de derecho, porque cuando no todo está dicho es que hay duda razonable. Comenzamos. En el plano nacional, este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum organizó una asamblea social popular en la plancha del Zócalo con motivo de su primer año de gobierno. No es su primer informe porque legalmente este ocurre el 1 de septiembre de manera escrita. Sin embargo, en el Zócalo vimos el acarreo masivo de diferentes grupos políticos, sociales y sindicales. Casi 400,000 personas se reunieron en el Zócalo para celebrar la continuidad de la Cuarta Transformación. Vimos ahí al Sindicato Mexicano de Electricistas, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a la CROC, al sindicato liderado por Pedro Aces, acusado de extorsiones y un sinfín de grupos políticos. Esto nos recuerda tiempos de López Portillo, tiempos de Luis Echeverría, en donde los diferentes grupos sociales acudían a aplaudirle al presidente. Paolo, para entender lo que pasó el fin de semana, ¿qué es el corporativismo? Pues el corporativismo es una ideología política, social, y hasta cierto punto económica. Doctrinalmente se explica que el corporativismo es una, por así decirlo, integración de los diferentes grupos y sectores al gobierno. No directamente al gobierno, sino que en la participación gubernamentaria entran todos estos sectores laborales, agrícolas, laborales entiéndase como los sindicatos. Esto pues con la idea de tener una mayor integración social, participación más directa con los sectores sociales, para evitar la separación de clases, guerra de clases, discriminación, bla, bla, bla. Esto pues en la doctrina, en el libro, en la letra suena bonito porque pues la idea es esta conexión e integración y hacer a un lado la división, pero al igual que casi todo, cuando se lleva a la práctica pues no es el sistema más conveniente, ya que se evita la libertad sindical, se quita a un lado, la representación es menor, da lugar a ciertos, al menos por así decirlo, tomando una práctica más real, le da más facultad al Estado de interferir en cada uno de estos sectores. Como dije hace un momento, elimina la libertad sindical, siendo que es el mismo Estado el encargado y que dictamina pues estos sectores laborales. En el Zócalo, Brandon, vimos estos grupos cómo aplaudieron, llevaban banderas, banderines, porras, matracas. Cerca del Zócalo también una fila inmensa de autobuses porque fueron de toda la República Mexicana. Vimos algunas fotos también que circularon en redes sociales de estos mismos eventos de la década de los 70, de los 80. ¿Es una reedición de lo que pasó en el siglo pasado? Pues es una completa reedición. Recordemos que pues, el mentor político de Claudia es López Obrador, y López Obrador viene de esa escuela del viejo PRI, ¿no? El PRI corporativista, como dice Paolo. Entonces es un completo, digamos, se vuelve a manifestar este tipo de actitudes, ¿no? Había, creo que por Twitter, si no me equivoco, una imagen donde comparan a Echeverría con Claudia y igual Zócalo lleno, la gente aplaudiendo. Las pancartas que enviaban con López Portillo de sí, vamos a ayudar al presidente, pues hoy es lo mismo de sí, vamos a ayudar a la presidenta. Entonces es técnicamente lo mismo. El acarreo masivo, están las fotos, los videos de cómo va llegando la gente. E incluso como ha pasado en muchos eventos de Morena y de otros partidos de que le preguntan a la gente qué hace aquí y la gente no sabe. O la gente está ahí por un plato de comida, por dinero, que muy posiblemente luego la comida sí se los van a dar porque pues es difícil que no lo hagan, pero que el dinero luego no se los den. Entonces es un completo acarreo para apoyar a la presidenta de la República, ¿no? Y sin embargo, Paolo, los estudios de opinión revelan que la presidenta Claudia Sheinbaum es la mandataria más popular de toda la historia en México en su primer año de gobierno, alcanzando más del 78% de aprobación. Esto significa que prácticamente 8 de cada 10 mexicanos aplauden la manera en la que está gobernando Claudia Sheinbaum. ¿Lo del Zócalo es un reflejo de esta popularidad? Pues yo para empezar con el hecho de que Claudia Sheinbaum tenga muchísima más aprobación, incluso en lo que en su momento fue Andrés Manuel, yo lo
creo, más bien en mi opinión personal, que es porque es más bien como una continuación. O sea, es como si fuera una extensión, porque la gente pues ve como presidenta al presidente Claudia Sheinbaum, pero a fin de cuentas las personas que lo apoyan inicialmente empezaron con el movimiento. O sea, quien esté en el poder da igual, pero el punto es que está Morena. Por eso el simple hecho de que es Claudia y a pesar de que lleva apenas un año en el poder, es que tiene este gran nivel de aprobación, porque pues a fin de cuentas es lo que la gente ve, este hecho de la transformación sigue. Eso es lo que yo creo que es lo que la gente está apoyando, no directamente a Claudia Sheinbaum, sino que como va a continuar el legado de su titiritero, pues es que tiene este nivel de aprobación. 8, como tú lo mencionas, 8 de cada 10 mexicanos apoyan a Claudia Sheinbaum según las estadísticas, y pues no voy a decir desgraciadamente, pero pues desgraciadamente sí. O sea, es la gran mayoría de México la que realmente consideran que todo esto es literalmente la cuarta transformación en México y no simplemente propaganda política. Sí, yo creo que esto se plasmó en este pseudoinforme, pues sí, definitivamente sí, porque aquí se nota, como tú lo dijiste, todo este acarreo, todo yo lo diría hasta fanatismo de muchas personas de apoyar al movimiento, apoyar a la transformación. Comentaba Paolo en un principio que el corporativismo, desde una visión doctrinal, pues es esta unidad, esta armonía entre sectores sociales, en donde no hay clases, en donde todos caminan hacia el mismo lugar, como pasó en la España de Franco, como pasó en la Italia de Mussolini. Pero en el Zócalo vimos división, Brandon. ¿Qué opinas sobre que mandaron a un corral lejos de la presidenta al caído en desgracia Adán Augusto López y al también criticado por sus amparos al hijo del presidente, a Andy López Beltrán? Pues si somos conspiranoicos, es una venganza política de la presidenta, ¿no? Recordemos, no me acuerdo en qué evento, pero cuando ella empezó el gobierno... En los 100 días. Ajá, en los 100 días justamente, toda la plana mayor de Morena se juntó alrededor de Andy y se tomaron fotos y selfies y la presidenta pasó detrás de ellos y no hicieron caso. Y cuando se dieron cuenta de su error, porque la forma es fondo, inmediatamente fueron a por ella, pero la presidenta los ignoró. Y ahora que ella ya ha consolidado, digamos, ese poder después de tantos escándalos por parte de Adán Augusto, de Andy, de Monreal, de otros personajes de la plana mayor de Morena, creo que es como una venganza política por parte de la presidenta. Y los relega, ¿no? No a un segundo plano, sino más allá. Porque si ves bien a Adán Augusto, que es el coordinador de los senadores en Morena, está atrás de la valla y detrás de él está aún más Andy, ¿no? Entonces sí se ve una división. De hecho, creo que en la primera fila creo que está Omar García Harfuch. Y si se ven, hay imágenes donde llevan un Batman guinda, haciendo referencia a Omar, ¿no? O sea, notándose, o sea, ya no hay apoyos de que un grupo hacia Dan Augusto, un grupo hacia Monreal, sino ahora hay grupos que apoyan a diferentes personas que antes no se veía dentro de Morena. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, en este informe social, en este informe público por su primer año de gobierno, destacó cuestiones que apuntan hacia la modernidad. Por ejemplo, sus proyectos para generar vehículos eléctricos, semiconductores, se hace este anuncio para drones, satélites, desde luego subrayando los programas sociales de la Cuarta Transformación. Paulo, ¿crees que esta visión que vemos en este primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum le dé una visión diferente a la Cuarta Transformación, más modernista, más tecnológica? Incluso se anuncia la instalación de un comité para el tema de la inteligencia artificial. Suena muy bonito. Pues evidentemente suena muy bonito. De hecho, creo que hasta recuerdo que en su momento, cuando fue campaña, Claudia Sheinbaum propuso poner un satélite en órbita para tener, creo que internet, creo que era. O sea, claramente se ve que tienen como que una idea, una proyección muy tecnológica, pero ya en todo ese tiempo que los llevamos viendo, en realidad su ideología es muy, ¿cómo decirlo? Contraria a todas estas ideologías, un poco hasta repulsiva. Tomando como ejemplo el paquete económico, lo de los videojuegos. Pues al fin de cuentas son tecnologías y están usando este impuesto que le van a dar con
ideas que, aparte de que no están comprobadas, son totalmente, pues así decirlo, de la vieja escuela, así de que la culpa es de los videojuegos, la culpa es de esto y De Calderón. es de Calderón es la culpa. Y que ahora quieran ver a la inteligencia artificial, yo creo que lo van a hacer nomás como para salvar a su ministro que se pasó de lanza con la inteligencia artificial, El ministro Chicharrón. el ministro Chicharrón, pero yo la verdad no creo que vayan por esa idea tan innovadora tecnológicamente. Yo creo que va a quedar en la simple promesa. Y aparte, pues creo que fue el mismo discurso con el que llegó AMLO, ¿no? En su momento de que vamos a apoyar la tecnología, la ciencia. Y se creó, por ejemplo, se volvió a crear, digamos, la NASA mexicana, y en este gobierno cerró la NASA mexicana. Entonces, el discurso suena muy bonito, pero la práctica son acciones completamente contrarias. Si a eso nos vamos, pues una diputada dijo que los veracruzanos tienen naves para llevar café a plantar a Marte. Y, Para que Marte vuela. o sea, café, y pues suena muy bonito, pero pues lógico no es. Apenas, o sea, los Estados Unidos llevan casi 70 años sin regresar a la Luna. Entonces, ¿qué nos hace pensar que México, que es la terciava, la economía número 13 en el mundo, va a lograr eso? O sea, la cuarta transformación llegará a Marte. Mientras tanto, lo que sí es un hecho es que la mayoría de la gente mexicana se siente representada en este gobierno. 8 de cada 10 mexicanos apoyan a la presidenta. Vamos a ver qué pasa. Esto es apenas el primer año. Hablemos ahora de la Suprema Corte de Justicia. Esta corte que entró en funciones el 1 de septiembre, posterior a la reforma judicial y a la elección de sus 9 ministros. Hay una ministra en particular, María Estela Ríos González, quien fue consejera jurídica de la Presidencia de la República, lo que de entrada pone en duda su neutralidad y su imparcialidad al momento de impartir justicia, que recientemente, en una de las sesiones iniciales del Pleno en la Suprema Corte de Justicia, afirmó algo que sorprendió a expertos, a juristas, pero que también fue celebrado por el ala oficialista. Ella decía que la Suprema Corte no estaba facultada para corregir la plana al legislativo, que el legislativo, como poder público electo democráticamente, ejercía su plena facultad de hacer leyes y que la Suprema Corte pues no podía corregir la plana. Brandon, ¿qué desconoce la ministra María Elena Ríos González para haber afirmado prácticamente que no existen el control constitucional? Pues desconoce casi toda la Constitución, podemos decir, ¿no? El artículo 99, el 103, 107 que habla sobre el amparo, el 105 que habla sobre las acciones las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, el artículo 102 que habla sobre el juicio político, sobre el juicio para los derechos políticos electorales y un montón de cosas, ¿no? Al decir ella eso, está desconociendo la función de la Suprema Corte. ¿Qué es eso? Una revisión. O sea, la Suprema Corte es el Tribunal Constitucional conforme a la Constitución, que tiene que revisar las acciones tanto del Legislativo como del Ejecutivo e incluso dentro del mismo Poder Judicial que vayan en contra de la Constitución. Si no, en ese caso, la Suprema Corte sería como una notaría del Legislativo de, pues, doy fe, pues así se hizo y así se va a quedar. Imaginemos, ¿no?, que ahorita con el juicio de amparo, ¿no?, que lo están haciendo cada vez más pequeño en la Suprema Corte para no meterse porque el legislativo fue electo democráticamente, pues no me voy a meter. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la Suprema Corte? Y en ese caso, pues, ellos, en ese caso, usando ese argumento de que fueron electos democráticamente, ellos deberían de estar más facultados aún porque, aparte de que la Constitución les da esa obligación de revisión judicial, ahora ellos también son electos democráticamente. Por lo tanto, usando el argumento que se usó de que los de antes no tenían legitimidad, ellos sí tienen legitimidad y ahora tienen una posibilidad mayor de cumplir con su rol como constitucional, como órgano constitucional, como tribunal constitucional, para que todo lo que vaya en contra de la Constitución sea desechado y sea derribado, por así decirlo, porque si no, tenemos una Suprema Corte de adorno. Apenas en el sexenio pasado, la Suprema Corte de Justicia, la de los 11 ministros, echó abajo algunas de las leyes aprobadas por el Congreso, por ejemplo, la ley electoral, el llamado Plan B
de Andrés Manuel López Obrador y que ni siquiera lo revisó a fondo porque fue en la forma que el legislativo, conforme a lo que sentenció la Corte, que no se cumplieron los tiempos ni las maneras para poder aprobar esta ley. También recordemos que la Suprema Corte echó abajo la ley eléctrica de López Obrador. Con el anuncio de la ministra Paolo, ¿veremos un futuro en donde la Corte ya no ejerza esta función de control constitucional? Pues más que no la ejerza, yo siento que va más por la incompetencia, la verdad, porque es muy, yo diría que hasta insultante para el tribunal que la persona que lo representa ni siquiera conozca las propias facultades del tribunal. Como mencionaba Brandon, la Suprema Corte es un órgano, es un tribunal constitucional de defensa constitucional. El punto es que todo lo que hacen, no solo los demás poderes, sino también el judicial, sea conforme a la Constitución. Como mencionaba, las controversias constitucionales, la acción de inconstitucionalidad, pues el mismo amparo. El mismo amparo, pues el punto de la Suprema Corte es que todo se haga conforme a la Constitución. Los decretos del Ejecutivo, las normas del Legislativo, incluso en el mismo judicial, se encarga de la contradicción de tesis. Y de los poderes estatales también. Ajá. Se encarga de resolver todo eso, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y se me hace curioso, tomando el ejemplo del judicial, pues ahora que va a decir que el judicial no puede entrar en las facultades del judicial, nomás porque tiene que respetar la decisión de los jueces, de los demás jueces. ¿Porque también fue votado? Porque también fueron votados. O sea, pues no. O sea, evidentemente no. Yo apunto más a que esto es resultado de un pésimo sistema de tener ministros y de la incompetencia de estos mismos ministros, porque si dicen, no podemos meternos en lo que diga el legislativo porque tienen sus facultades y nosotros no nos podemos meter en la de ellos porque fueron electos. Pues yo también fui electo, o sea, yo también estoy aquí porque estoy electa y no me voy a poder meter. Pero espérame, tu trabajo es meterte. Literalmente. Lo señala la Constitución. Con más razón tendría que meterse porque fue electo. O sea, tiene más legitimidad que el anterior sistema. Bueno, y sin embargo, recordemos también que una de las reformas del Congreso recientes es lo que toca a la supremacía constitucional. Un término que fue reforzado en la Constitución como para decir que la Constitución es intocable y que además tiene que leerse de manera literal. Esto le va a poner, pues digamos, una mordaza a la Suprema Corte, a pesar de que es precisamente una de las facultades revisar que la misma Constitución sea constitucional. Es que en ese sentido creo que se entiende mal que es la supremacía constitucional, ¿no? La supremacía constitucional viene del juicio en Estados Unidos de 1803, cuyo nombre se me acaba de ir, Madison versus Marbury. Ahí es donde nace la supremacía constitucional y establece que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. O sea, y eso está completamente perfecto. Lo que, bueno, Morena, porque pues al final de cuentas es el partido en el poder, lo que quiere hacer es que lo que se haga mal en contra de la Constitución no pueda ser derrumbado, por así decirlo. Y si hay acciones que vayan en contra de derechos humanos, no se puedan quitar. Y eso, pues, altera todo el sistema y se entiende la supremacía constitucional como no supremacía, sino como una imposición constitucional. Y imagínate que el día de mañana, como en Venezuela, pongan una ley antifascismo. Y cualquier comentario en contra del sistema, en contra del Estado sea fascista y te puedan encarcelar, eso iría claramente en contra de los derechos. Los stickers, justamente los stickers, que ahora acaban de aprobar, o sea, eso va en contra de la Constitución. O sea, eso va en contra de la libertad de expresión, de derechos humanos. Bueno, pero yo creo que esa es una ocurrencia. Sí, es una ocurrencia, pero el simple hecho de que lo propongan, que alguien así lo haya pensado. Aunque suene estúpido, es un poco peligroso, es un poco aterrador, porque al final de cuentas van a decir, es que es la supremacía constitucional, es que es lo que está en la ley, por lo tanto, no va a haber medios de defensa. Y si ahora tenemos una Suprema Corte que es incompetente y que no quiere hacer su chamba, pues imagínate el país en el que vamos a estar. Entonces la supremacía constitucional no es respetar la Constitución, es imponer normas que vayan en contra de la misma Constitución, y como ahora eso va a ser la Constitución, no puedes ir en contra de ellos. Es lo que quieren que, por ejemplo, el artículo 4 posterior los programas sociales, ¿no? Es meter toda la Constitución para que nada sea apelable y no haya modo de defensa
por parte del ciudadano en contra del Estado. Entonces es una cuestión muy peligrosa que, aunque a veces parezca chistosa o sin razón, es de preocupar, la verdad. Pues bueno, lleva apenas un mes en funciones la Suprema Corte de Justicia. Seguramente vamos a estar ahí cachando los errores y las pifias cometidas pues por estas personas que no necesariamente tienen la formación y la carrera judicial para poder ejercer su trabajo como debe ser. Estaremos pendientes de ello. Hablemos ahora de la ley de amparo, de la reforma a la ley de amparo que fue aprobada ya en la Cámara de Senadores como Cámara de Origen. El 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió su propuesta al Senado para que sea aprobado, con el objetivo, dice ella, de prácticamente de recaudar más impuestos. Ella quiere recaudar 500,000 millones de pesos extras en el presupuesto del próximo año y dice Claudia Sheinbaum que muchos juicios de amparo están impidiendo esta recaudación. Por lo tanto, se hace la propuesta y en el Senado fue aprobado prácticamente ex profeso, con la particularidad además de que le da efecto retroactivo a esta reforma. Ahora está en discusión en la Cámara de Diputados y veremos qué resuelve la Cámara Baja. Pero por lo pronto, Paolo, ¿qué cosas positivas encontraste en la reforma a la ley de amparo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues yo encontré cosas positivas, sí. Algunas hasta incompletas, diría yo. Por ejemplo, no me veas así. Por ejemplo, lo de que los medios digitales y de que los jugadores deben a fuerzas darse de alta en un sistema digital para notificaciones y todo ese tipo de cosas. Pues eso está muy bien porque... Oye, Paolo, ¿pero qué pasa con el 20% de la población que no tiene internet? Pues compren laptop. El gobierno se va a encargar de eso. Les van a regalar una laptop del bienestar, Víctor. Todo es un plan. Bueno, pero definitivamente es una de las causas que le podrían dar celeridad a los procesos, ¿no? Claro, es algo que podría volver más amigables el trámite de un amparo. Luego, por ejemplo, lo de que los trámites, bueno, más bien que las sentencias se deben resolver en 60 días. No, en 90. O en 90. No, 60 en lugar de 90. O sea, antes estaba en 90 entonces, y ahora está en 60. Ese detalle de que le da un tiempo a los juzgadores para resolver, pues se conoce que antes las sentencias de un amparo se dictaban en esto que era la audiencia constitucional. Pero por temas de trabajo, pues casi nunca se daba esto y se dictaban meses después. Esto pues es agradable porque te da un tiempo límite para que el juzgador te pueda emitir una sentencia, pero ¿qué pasa si no lo hace? Si se pasa esos 60 días, pues no dice nada. O sea, bueno, pero la reforma judicial también le da facultades al Tribunal de Disciplina para que pueda revisar esos temas, ¿no? Yo sé, si no cumple pero con a los veces en la 60 días. iniciativa, lo que yo leí, no hay una... Nomás te dice, tienen que resolver en 60 días. No hay una prórroga. No hay una... Ajá. ¿Qué pasa si no resuelven en 60 días? Pues ya, alguien más va a tener que resolver. Y ya. La verdad no reconocí nada más agradable. Ahora, Brandon, tu mero mole, ¿qué cosas que no son jurídicamente incluso aplicables o válidas encontraste en la reforma a la ley de amparo? Además de la retroactividad, por supuesto. Que ya no nos da efectos generales. Bueno, pero eso desde la reforma anterior. Sí, pero ahora es incluso más estricto. Con lo de... Porque muy posiblemente me voy a equivocar en el artículo 7 o 5 reformado. Técnicamente te da a entender que no puedes dar un amparo, que el amparo tiene que ser sí, o sea, tiene que darse sí y solo sí afecta nada más a esa persona. O sea, si el amparo, por lo más mínimo que se me dé a mí, te puede ayudar a ti, no se me podría dar. Entonces hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pandemia, muchas personas se ampararon para recibir medicamentos, ¿no? Pero, o sea, no vas a llevar medicamentos de un lugar, o sea, no vas a llevar nada más un medicamento para una sola persona a X lugar, ¿no? Entonces, lo más lógico es que lleves más. Entonces, amparos así, digamos, ya no van a ser posibles. O, por ejemplo, si en una escuela no hay agua y un padre, una madre de familia quiere amparar a su hijo, pues claramente no se le va a dar ese amparo porque si a esa escuela, digamos, le dan agua, pues, o sea, el que va a ser beneficiado va a ser más de una persona. Y hay muchos casos que se pueden, no sé, la no construcción de algún edificio o que el gobierno no haga X cosa. O sea,
esos puntos que pueden parecer insignificantes o muy pequeños van a afectar mucho porque recortas mucho espacio que puede haber para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y sería muy difícil, por ejemplo, si hay una ley, una norma general que te afecta, que digamos que afecta a millones de personas, pues ahora tendrá que ir persona por persona. Y ahora con esto de la nueva Suprema Corte va a ser muy difícil de que haya un efecto general, ¿no? Para toda la población. Entonces es muy malo eso, aparte de la retroactividad de que, por ejemplo, ahora dice el transitorio que los juicios de amparo que ahorita están en proceso o incluso en tramitación, o sea que ni siquiera se hayan iniciado, serán juicios que se tendrán que apegar a esta norma, ¿no? Y pues la verdad, ya hasta la misma presidenta lo ha comentado y el ministro presidente de la Suprema Corte han dicho que pues eso va en contra de la propia Constitución y de un principio que es de la Constitución de 1824, que es de que a ninguna ley se le da efecto retroactivo. Fíjate, ahí sí se están metiendo poquito en las facultades del legislativo. O sea, va completamente en contra de la Constitución y del espíritu del constituyente, como dicen por ahí. Entonces, y además entrarían un muy mal precedente, porque ajá, el principio de retroactividad es que cuando una norma afecta, no debe aplicar, no debe de aplicarse. En cambio, cuando beneficia, sí, claramente. Pero ahora... Pero incluso ahora que mencionas, perdona que te interrumpa, que la presidenta Claudia ya dijo que está en contra de la retroactividad, es una forma implícita de reconocer que la ley afecta. Porque si está diciendo que no se debe aplicar de forma retroactiva, pues está reconociendo que es negativa. Sí, porque si fuera beneficiosa se diría, no, sí se debe aplicar de manera retroactiva porque les estás dando un beneficio. Paolo, sobre el interés legítimo que deben de acreditar las personas que inicien una demanda de amparo, ¿qué opinas al respecto? Es decir, que ahora, conforme a la nueva reforma, el peligro de lesión jurídica tiene que ser real, inminente y no hipotético. No, pues la verdad yo opino que eso sí es una mentada de madre con todo respeto, la verdad. Al principio, pues, al inicio de la ley de amparo, el interés legítimo no existía. A eso sí hay que reconocerlo. Fue algo que se agregó después, por lo mismo de que antes un interés meramente jurídico de una persona, pues era, en ciertos casos muy complicado. Por ejemplo, mencionaba Brandon en situaciones que no directamente tú tienes una afectación a tus derechos reales o personales, pues no podías ampararte ante diferentes situaciones. Por eso se dio esta figura del interés legítimo para que... Misma figura que permitió el litigio estratégico, por ejemplo, para causas sociales, de derechos humanos y de ONGs. Correcto. Fue que se añadió este principio para darle más oportunidad, no solo a una individualidad, sino a colectividades, como tú mencionabas, de defenderse de actos de autoridad o XY cosa. Y este principio lo que amparaba, pues, literalmente, pues era esta protección que se podía dar a un interés, legítimo y no directamente jurídico. Se hace como lo platicábamos hace días, hace ratito, el matrimonio igualitario. Que yo podía presentar un amparo a favor de la colectividad y incluso con la idea de que ni siquiera me quiero casar, o sea... Claro, y ahora tendría que estar ya en trámite mi matrimonio, o ya estar casado para poder presentar mi amparo y nomás aplicaría para mí. O el aborto, que ahorita ya la Suprema Corte lo hizo legal, o sea, ya no es ilegal, pero esto fue por medio de amparos, ¿no? Ahora, imaginemos que esta norma hubiera existido, o sea, hubiera sido imposible que la Suprema Corte, tanto este precedente como muchos otros, nunca hubieran existido. No, entonces, es un completo retroceso. No, y aparte en la misma iniciativa hay una parte que es contradictoria, porque en el párrafo que se reformó del interés legítimo, el primer párrafo, que ese es el que ya estaba desde siempre, decía tiene que existir una afectación a un derecho, un derecho subjetivo, o sea, individual de una persona, o a un interés legítimo. Y más abajo el párrafo dice, pero el interés legítimo también tiene que ser una afectación real y inminente a un derecho. O sea, traduciéndolo... Contradicción, traduciéndolo en palabras simples, para que proceda el amparo tiene que haber una afectación a un derecho o a un derecho. Entonces,
¿Dónde quedó el principio de Lo que interés nos legítimo? queda por ver es qué resuelve la Cámara de Diputados, en tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum ya se opone a lo de la retroactividad. Probablemente haga correcciones la Cámara de Diputados y platicaremos aquí cuál es la resolución de ambas cámaras. Por el día de hoy es todo en Duda Razonable. Nos vemos la próxima.